Bueno, pues buenas tardes y bueno, vamos a hablar de eclipses. Es un tema que está en candelero y debe estarlo, y ahora en siguientes meses pues todavía más porque se acerca el mes de agosto y podremos ver un eclipse desde Bilbao. No solo eso, sino que lo veremos por primera vez en nuestra vida, un eclipse total. Lo veremos por primera vez en nuestra vida. Porque, bueno, pues incluso en la península ibérica, los anteriores, como comentaré, son de hace más de 100 años, eclipses totales de Sol, y bueno, pues hay muchas cosas que contar. Vamos a empezar. Bueno, he puesto, ahí abajo sería el horizonte de Bilbao con el oeste y el oeste-noroeste, y las posiciones del Sol durante el eclipse. O sea, aproximadamente, los tiempos son aproximados, ¿eh? Empezaría a las 19:30, luego cada media hora, cada 15 minutos. A las 20:28 sería el momento clave, porque, bueno, pues como dicen, se hace de noche, en pleno día, y en Bilbao dura solamente alrededor de 38 segundos, y luego pues ya va liberándose el Sol de la Luna, y se va a poner aquí a las 21:15, cuando todavía no ha acabado el eclipse. En esta posición todavía le vemos que falta un poquito, o sea que desde Bilbao no lo vamos a ver entero, pero no importa, porque esta parte ya son los minutos de la basura, como se dice en el fútbol. O sea, lo importante ya se ha visto. Si nos vamos a Santander, o sobre todo a Asturias, se verá completamente cómo termina el eclipse. Será el eclipse completo. Y aquí, pues prácticamente. Bueno, yo he puesto una imagen similar, simplemente por si no se veía bien la posición de la Luna, pero es lo mismo, ¿eh? Y ahora voy a hacer una simulación de la parte central, la parte, vamos a decir así, importante del eclipse, la totalidad, y unos minutos antes y unos minutos después. Nos vamos a ir a Archanda, que es un sitio que está bien para verlo, por varios motivos. Entonces, imaginaros que estamos en Archanda, y como en estos casos suele ocurrir, pues casi todo está nublado. Bueno, unas nubes tenues, pero hay un huequecillo aquí que está despejado, hay un pequeño claro, y se ve el Sol. Se ve el Sol ya muy cerca del eclipse total, de la totalidad, a las 8:15. Bien, 3 minutos después, pues parece que el claro le sigue al Sol, y seguiremos viéndolo. Hay 21, hay 24, y en este es el momento en que empieza el eclipse total, con esta imagen que suelen llamarle anillo de diamantes o algo así. Porque es el último punto del Sol que todavía no ha sido tapado por la Luna. Como todo lo demás ya no brilla, está oscurecido, pues parece que pega un fogonazo. Entonces hay un pequeño halo y hay el diamante, el anillo de diamantes, y ya se hace de noche. Se hace de noche. Imaginaros que hay mala suerte y en este momento también está nublado. Comparamos. Ahí sí se hace de noche. Luego os contaré una anécdota. O sea, es muy grande la diferencia en el eclipse total de que esté nublado a que no esté nublado. Todos queremos que no esté nublado, pero... Yo me voy a poner al tuyo, porque al lado tuyo siempre hay una ventana mágica. No, pero yo esta vez, yo igual quiero que esté nublado. Bueno, luego os comento. Bien, al cabo de unos segundos, pues vuelve a salir el Sol por el otro lado, y hay otro anillo de diamantes, al principio y al final del eclipse total. Aquí son solo unos segundos. Si nos vamos a Santander, es 1 minuto. En Asturias, pues más todavía, claro. Minuto y, no lo sé, no lo he mirado, pero sería 1 minuto y medio, casi 2 minutos. No, perdón, 1 minuto y medio. Y en el centro de la banda, que vamos a ver ahora, es casi los 2 minutos. Es 1 minuto y 88 segundos. Que parece que no es nada, pero sí es. Sí es, porque la impresión que te da, y yo digo que es casi más la impresión, si es rápida la subida y la bajada, que si estás un ratito
con el sol eclipsado. Bueno, vuelve a salir el sol y ya pues se vuelve a hacer de día, como quien dice, y enseguida ya hemos visto que se pondría el sol. Bueno, alguna cosita sobre lo que hemos visto. Bien, Archanda es un buen lugar de observación, entre otras cosas, porque podemos pillar, bueno, casi desde el mirador, un poquito más hacia adelante, tenemos una zona en que, mirando al oeste, noroeste, en que está más baja, o sea, tenemos el mejor horizonte, que es justamente por donde al final se va a meter el sol. Y aunque ya digo que a la mayor parte de la gente no le interesa eso, pero bueno, nosotros somos astrónomos, cuanto más datos consigamos, es mejor. Entonces, por una parte, eso. Bien. Aparte que sí que tiene que impresionar, tienes Bilbao a tus pies, ahí delante, el que en el momento de la totalidad, de repente Bilbao se hace de noche. Bueno, Bilbao se oscurece, no se llega a hacer de noche del todo. Y ya digo que algunos prefieren que esté nublado. Bueno, como lo que os iba a contar estaba al final de una expedición que hice con mis alumnos a Turquía, pero igual no me da tiempo, pues lo cuento ahora. Estábamos viendo un eclipse desde Turquía en el 2006 y estaba el cielo precioso, o sea, desde por la mañana, esto fue casi a mediodía, no había ni una luz, o sea, no había ni una nube. Entonces, bueno, estábamos allí haciendo fotos, mirando por el soloscopio, no sé qué, y se hizo el eclipse total. Y un señor que estaba allí con nosotros de la expedición, bueno, era de nuestro grupo, decía, ¿pero y cuándo se hace de noche? Pues esto es de noche. Pues eso no es de noche. Pues voy a ir a que me devuelvan el dinero. Y sin embargo, en otro eclipse, en Normandía, que estaba nublado, pues a mí me impresionó mogollón, porque ya no vamos a ver nada, y de repente empieza a oscurecer. Dice mi mujer, uy, la que va a caer, como que venía una tormenta gorda. La que va a caer, no, siguió oscureciendo, y entonces sí que no se veía nada. O sea, fue realmente impresionante. Que si hubiera estado despejado, pues hubiéramos hecho como el señor ese, cuando se hace de noche. Vale. Y una cosa, cuidado con la hora, porque ya en todas partes aparece las 10:28, de aquí Bilbao. Bueno, sabemos que en los eclipses de sol la hora cambia según el lugar, en los eclipses de luna no. Pero bueno, pues aquí sería en Bilbao a las 20:28, pero quizás podrían ser las 19:28, porque todavía hay un tema todavía que no está atado, que es el tema del final de los cambios de hora. Entonces, sí, está ya redactado todo, que en el 2026 serán los últimos cambios de hora. Pero antes de eso, cada país debe decidir con qué horario se queda. Entonces, aquí hay tres posibilidades: horario de invierno, horario de verano y horario del meridiano. Que dicho así, todos se apuntan por el del meridiano. Hasta grupos políticos. Rajoy, cuando estaba haciendo la campaña, decía que cuando se pusiera el de presidente, que iba a poner el horario del meridiano. Entonces, si ponen el horario del meridiano, que astronómicamente es el que nos toca, aunque ahora no nos guste, pero no nos costaría absolutamente nada el adaptarnos, no se puede hacer el cambio de verano. El cambio de verano no se hace, el cambio de otoño sí, y entonces el eclipse sería las 19:28. Podemos hablar otro día de esto porque tiene mucha amiga. Bueno, esta es la zona donde se ve el eclipse total. Bueno, lo vemos aquí. En Donosti no lo ven los pobres. En Guipúzcoa casi en ningún sitio. Solamente en... Ahí no me sale ahora, bueno, es igual. ¿Y qué van a hacer los madrileños? Y ni en Madrid ni en Barcelona. O sea, ambos por muy poquito se quedan sin eclipse. Bien, así globalmente el eclipse empieza al norte de Siberia, pasa por Groenlandia, toca un poco de Islandia, sí, por aquí cerca de Reykjavik es el máximo, pero que no es mucho mayor que nosotros. Os voy a poner luego los tiempos. Y va y acaba aquí. Entonces, evidentemente, aquí no va a haber nadie o casi nadie para verlo. Y aquí tampoco. Hombre, aquí se juntarán unos pocos. Pero todo el mundo civilizado que quiera ver el eclipse
y hay cantidad de chiflados que van a venir de todo el mundo, pues evidentemente van a venir aquí. O sea que ya nos podemos preparar a la invasión. Al este de esta línea azul, el Sol se pone antes de acabar el eclipse, lo que va a ocurrir aquí. Sin embargo, ya vemos que en Galicia y Asturias no, ahí se vería entero. Es la última parte. Al este de la línea verde, el Sol se pone antes de comenzar el eclipse total. O sea, imaginaros los pobres italianos que están viendo todo el eclipse y justamente cuando ya va a ser el total, se les oculta el Sol en el mar, en esta zona. Y aquí pues no se ve nada. El eclipse es antes de que... ¿El azul entonces cuál es? El azul, según si estás de aquí para allá, ves el eclipse completo. O sea, la última parte, la última fase parcial, que aquí no se veía porque se tapaba por el horizonte. Entonces aquí lo van a ver. Y en esta parte no vamos a ver eso. En Galicia sí se ve. Sí, en Galicia se ve entera. Bueno, en Galicia, no todo Galicia, pero la parte de Galicia que toca, sí. La Coruña. Bien, al este de la línea roja. Sí. Estas líneas suelen aparecer en casi todos los mapas de eclipses. ¿Y a veces qué quiere decir? Bueno, pues esas historias. Bien. La duración máxima de la totalidad, como decíamos, que era por ahí por Islandia, son de 2 minutos y 23 segundos. En la península prácticamente 1 minuto y 58 segundos. No sé si en algún sitio llegan a los 2 minutos. Y en Bilbao, apunto aquí, 35 segundos. Pero bueno, el que está en 35 en medio de 1 minuto, pues hombre, sí, es diferencia, pero ya digo que las sensaciones son las mismas y lo bonito es ver el total. Pero te va a sacar más fotos en 2 minutos. Si bueno, sí. Pero bueno, son parecidas todas. Sí, en 2 minutos sacarán más fotos que en 35 segundos. Bien, y lo importante, lo que tiene de atractivo y de singular este eclipse es que es el primer eclipse total de Sol en la península desde 1912. Bueno, y una cosa curiosa es que un año después, si esto era el 12 del 8 del 26, el 2 del 8 del 27, va a haber otro eclipse que va a tocar la península, también total, bueno, va a tocar poquito, pero bueno, la provincia de Cádiz, Málaga y casi Almería. Luego vamos a comentar la diferencia de un año. Bien. Uy, ¿por qué le doy para adelante, para atrás? Uy, estoy haciendo al revés. No sé qué estoy haciendo. Vale. Entonces, este sí que es un eclipse potente, dura 6 minutos la totalidad. Ya han anunciado por ahí que es el mayor eclipse del siglo XXI. Es mentira. Ya ha habido uno en este siglo, que no me acuerdo cuándo, pero lo busqué, que duró duró 6 minutos y pico. ¿Vale? Pero bueno, de lo que queda del siglo XXI sí que va a ser el más largo. Pero claro, para eso te tienes que ir al centro de la banda. En Cádiz, como está el borde, pues será mucho menos. Bueno, en Tarifa 4 minutos, mucho menos, no. 4 minutos y 45 segundos, pues está bien. Bueno, el recorrido de ese eclipse pues va por aquí. Y bueno, pues va a haber más oportunidad de viajar, no como en el primero que nos van a venir todos a la península. Y ya se están vendiendo viajes, se está anunciando viaje a Egipto para ver el eclipse. Bueno, no sé, en la agrupación, sí. En el WhatsApp ya se... Sí. Bueno, pues ya, algunos igual en vez de viajar a Tarifa o a Cádiz se van a Egipto. Que tenga pasta y ganas. Bien. Y luego, 6 meses después, tenemos un eclipse anular. O sea, es el recopón. Bueno, ya lo voy a decir cuando toque para no adelantarme. El eclipse anular, que bueno, acaba aquí, y ese va a ser precioso para la gente de Ibiza, la gente quizás del borde de la costa de La Palma, porque es anular. Entonces, aquí acaba la anularidad, pero bueno, se ve todavía un redondel. Entonces, el Sol tocando el mar, poniéndose y tocando el mar en forma de anillo.
imagino que sacarán un mogollón de fotos y de historias. Bien, y este es el recorrido de ese eclipse anular. Pues como veis, el anular llega hasta aquí y aquí para allá ya no, ver solamente parcial. Bien, entonces, como decía, es una situación excepcional. O sea, 2 eclipses de sol totales seguidos, con un año de diferencia. Como os voy a comentar luego, si no me enrollo mucho y me echáis, aunque suele haber eclipses cada 6 meses, más o menos, no puede haber 2 seguidos totales. En total y anular, bueno, luego lo vemos. Entonces, eso... y en la península ibérica, bueno, y 6 meses después el anular. Entonces, esta historia, estos 3 eclipses, de la península ibérica no ha ocurrido nunca. Bueno, no se puede decir nunca, desde que hay estudios. O sea, hay un señor, Fred Spenak, que el pobre hombre murió hace poco y hizo además antes de morir, pues una especie de despedida muy emotiva y tal, pues le llamaban Mr. Eclipse. Ese hombre se ha estudiado todos los eclipses desde el año 2000 a.C. hasta el 3000 después de Cristo. Está en internet, en NASA Eclipse, aquí vienen todos, y luego se hace un mapa de cada uno, incluso pues cada década un mapa con todos juntos, donde se puede ver mejor la situación de si va a haber más o ha habido más o ha habido menos. Entonces, según estos datos, nunca ha ocurrido en la península lo que va a ocurrir este año y medio. Bien, eso, el año y medio 3 eclipses centrales y en los 2 últimos siglos solo hubo 7. Os voy a poner los eclipses de los 2 últimos siglos, para, bueno, los que ha habido últimamente por aquí. En 1842 hubo eclipses totales, que en este caso, pues al contrario de este próximo, sí que pasó por Madrid y por Barcelona. Pero me parece que es el único. Luego, en 1860, por Bilbao. En 1870 por el sur, Andalucía, parte de Andalucía. En 1900, atravesando por aquí a medio Toledo, Albacete, Alicante. 1905, que tocó justo Gasteiz, y me parece que Miranda, ¿no sabrás, Javier? El de 1860, sí, hubo observadores que estuvieron en Ribavellosa y en Briviesca, y hay una plaza en Vitoria que es la Plaza de los Astrónomos, conmemorativa de ese eclipse. Y luego el último, antes de eso, es un eclipse muy estrechito, porque eso es un eclipse mixto, híbrido se llama, porque parte del recorrido es parcial y parte del recorrido es anular. Parte del recorrido es total y parte anular. Según la distancia de la Luna, pues hay veces que tapa totalmente el Sol y veces que no. Y entonces lo que lo tapa es muy estrechito. Entonces estos son los eclipses de los 2 últimos siglos. O sea, en 2 siglos, 6, y luego uno anular. Y en 2 años, 3. Bueno, 2 más 1, 3. Luego hay un eclipse anular de hace no mucho, en 2005, pero fue anular, no fue total. Y el próximo, pues habrá que esperar hasta el 2053. O sea, que también habrá que esperar un rato. No tanto como lo que hemos tenido que esperar antes, pero un ratito. Bien. Bueno, después de estos datos se puede uno preguntar si realmente hay una periodicidad en los eclipses, porque parece que van un poco a su aire, ¿no? Claro, el tema está, sí que hay varias normas, el periodo de Saros, el no sé qué, varias historias, la temporada de eclipses, pero claro, todo hace referencia, o todo se puede calcular respecto a la zona, respecto a que si hay eclipse o no hay eclipse, o incluso las características, pero no dónde va a pegar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el hecho de que ocurra unas horas antes o unas horas después, simplemente eso va a hacer que nos toque a nosotros o no nos toque. Entonces, por eso nos hemos pasado 100 años sin eclipse y ahora tantos. O sea, es casualidad. Bueno,
Para comentar un poquito esto, empezamos por el principio, que todos y todas sabéis, tenemos las fases de la luna, nueva, creciente, llena, menguante, y hay eclipse de sol cuando la luna nueva, obligatoriamente luna nueva, su sombra incide en la Tierra, pega en la Tierra, y hay eclipse de luna cuando la luna en luna llena pues está a la parte opuesta y entonces la sombra de la Tierra le pega a la luna y deja de brillar. Pero eso no es siempre, porque claro, la órbita lunar no está en el mismo plano, sino que está inclinada. Tenemos la órbita lunar, que sería vamos a ver, el Sol, la Tierra, la órbita lunar, esta parte está inclinada por encima, esto sería la eclíptica, el plano de la eclíptica, está por debajo. Entonces, claro, aunque la luna esté llena, la sombra de la Tierra no le va a pegar a la luna porque está por arriba. Y en este caso, la sombra de la luna tampoco va a pegar a la Tierra porque está por debajo. Estos dos planos, el de la órbita de la luna y el de la eclíptica, se unen en la línea de los nodos. Está el nodo ascendente, que es la luna pasa de la parte de abajo de la eclíptica a la parte de arriba, y el nodo descendente. Entonces, cuando la línea de los nodos está apuntando al Sol, entonces sí hay eclipse. O sea, para que haya eclipse, la línea de los nodos tiene que estar en la dirección del Sol y tiene que haber luna nueva si queremos eclipse de Sol o luna llena si queremos eclipse de luna. Bueno, casi. Sí, luego os pongo ahí. Bien, tenemos otra vez lo de antes, la parte alta de la órbita lunar. En este caso la luna, su sombra va por abajo y no le da, no hay eclipse. Aquí sí hay eclipse, aquí no lo hay porque va por arriba, y aquí, cuando vuelva a haber luna nueva, sí lo habrá. Entonces, ¿cuántos eclipses habrá en un año? Según esto, hay que cambiar luego, O sea, aquí hay algo que está sin ajustar. Entonces, según esto, eclipses de Sol habrá dos. O sea, la línea de los nodos está apuntando al Sol aquí y aquí. O sea, esto es un año. ¿Vale? Bueno, mis alumnos lo entendían mejor si montaba el número. Yo creo que es porque se lo pasaban bien. Sí, se caía el cacharro. Bueno, no era este, pero era parecido. A ver, tenemos el Sol. Tenemos lo mismo que hay en la órbita de la Luna y la órbita de la Tierra. Entonces, efectivamente, si estamos aquí y la Luna está aquí en luna nueva, está por arriba y no le da la sombra y no hay eclipse. Pero si estamos aquí, bueno, ha dado unas cuantas vueltas, cuando esté en luna nueva, aquí sí está a la misma altura, aunque su órbita está inclinada, pero se cruza con la otra. Entonces, en ese momento está a la misma altura y sí que le da la sombra a la Tierra. Y entonces hay eclipse de Sol. Y ya no sé por dónde voy. Aquí, todo desordenado. Aquí también habrá... no. Sí. Esto se mueve. Lo he hecho mal porque no me he movido. Esto se mueve. Y en este momento habrá eclipse. O sea, hay eclipse de luna aquí. La luna tiene que estar, lógicamente, luna nueva. Por aquí no hay eclipses. Por arriba. Y por aquí sí hay eclipse. Y por aquí no, porque pilla por debajo. Cada año, en principio, 2. Si queréis comentar algo. No, intentando hacer la idea. Misión espacial. Sí, no, es que he hecho una cosa mal porque al principio no me he movido, no he dado la vuelta del año. Pero dando la vuelta del año, o sea, esta línea está apuntando a los nodos, la línea de los nodos está apuntando al Sol aquí y aquí. Y cuando la Luna está en el nodo y el nodo está apuntando ahí es cuando hay el eclipse. Bien, lo que pasa es que hay que rectificar, hay que hacer un pequeño... Bueno, perdón. Las estaciones de eclipses. Aquí hemos dicho que habría eclipse. Además, luego veremos que va a haber eclipse de luna,
y al poco tiempo, perdón, va a haber eclipse de Sol, y al poco tiempo, al cabo de 15 días, la Luna se va a poner aquí. Y aunque esto se ha movido un poco, hay un margen, que vamos a ver ahora, que son 32 grados, que aunque la Luna no esté exactamente en el nodo, con tal de que esté nueva o esté llena y cerca del nodo, pero ese cerca es muy relativo, entonces se produce el eclipse. Entonces los eclipses se van a producir aquí 2, de Luna y de Sol, o si va primero así, de Sol y de Luna, según cómo vaya la historia, cuál va adelante y cuál va detrás, y aquí otros 2, aquí de Luna y de Sol. Si alguna cosa lo digo mal, me decís, o no entendéis. Vale. Entonces, a esta zona y a esta zona, o más que la zona, en los tiempos, se les llama estación de eclipses, o temporada de eclipses. Os he dicho que habrá dos eclipses o 3, de Sol y Luna. Vamos a ver por qué. En principio, según la figura, había 2. Vamos a ver, ¿siempre es cada medio año? Lo que comentábamos antes. Pues no, porque el nodo se va moviendo un poquito. Ahora lo voy a decir. Pero en principio vamos a mirar esta tabla. Esta tabla, desde el 2033 al 2035, lo he buscado a propósito porque varía muy poco. A ver, este es marzo, está en este lado. Y en ese lado, septiembre. Y dices, pues sí, pues siempre marzo y siempre septiembre. ¿Siempre son en marzo y septiembre? No, porque la cosa se va moviendo un poco. Y además, fijaros que aunque sea en marzo, 30 de marzo, 20 de marzo, 9 de marzo. Se va adelantando. 23 de septiembre, 12 de septiembre y 2 de septiembre. Se van adelantando un poco. Entonces, el asunto es que esto no lo he hecho del todo bien, a propósito. Si el nodo está aquí, está justamente en este punto, el nodo se va girando un poquito, donde doy los dos dedos, las dos manos, de tal manera que antes de llegar aquí, veis que ya apunta al Sol. Entonces, los siguientes eclipses no es al cabo de 6 meses, es al cabo de un poco menos. Y así funciona eso. Como todo se va adelantando un poco, puede ocurrir que en un año haya 3 estaciones de eclipse, porque puede haber una en diciembre, puede haber una en enero, otra a mediados de año, en junio, y otra en diciembre. Bueno, ahí viene el valor que... ¿Cuántos días tiene que dar el nodo para completar la órbita lunar? Bueno, esto no lo voy a contar, simplemente lo que os había contado antes, que no hace falta que la Luna o el Sol estén exactamente en el nodo, sino que tienen un margen. Entonces, la Luna concretamente tiene un margen de 15,7 grados, o sea, si está a menos de 15,7 grados del nodo, habrá un eclipse de Luna. Será penumbral, y si está justo en el nodo, será total. Y el Sol, 16,4, o sea, aproximadamente 33 grados, antes he dicho mal. Bueno, esto lo tengo deducido en mi blog. Si a alguien le gustan los números, pero es un poco duro porque hay que utilizar trigonometría esférica. Entonces he preferido no traerlo y simplemente comentaros que bueno, pues que ocurre eso, que no hace falta que la Luna o el Sol, si sería imprescindible, no podría haber nada más que un eclipse, porque si está la Luna, al poco se ha movido esto y ya el Sol no entra. Bien, entonces, debido a eso, pues tenemos un margen de 33 grados, los cuales, pues aquí, por ejemplo, hay un eclipse de Sol, se pasa la Luna a la parte contraria y puede haber un eclipse de Luna. No son, vamos a ver así, plenos totales,
porque ya se ha ladeado un poco, pero bueno, pues siempre ocurre esto. Bueno, perdón, casi siempre. Un eclipse de Sol y un eclipse de Luna seguidos. Y con 15 días de diferencia, que es lo que hay entre las dos fases de Luna y Sol. Y puede incluso colarse en ese hueco 3 eclipses. Pero este será muy malo. Justito será penumbral. Este será muy bueno porque le tiene que pillar en el medio. O sea, si uno le pilla justo a la línea de los nodos, pues ese será bueno, pero los otros dos pues serán un poco birria. O sea, que de cara a observar y tal, es mejor que haya 2 a que haya 3. Bueno, bien, aquí un ejemplo, cómo sería una pareja donde la Luna está cerca del nodo y el Sol no tanto, o un trío con el Sol eclipse total y las lunas en penumbral. Bueno, es curioso que si miramos las tablas, a mí al principio me sorprendió, buscando tríos, ¿cuándo hay tríos? O sea, normalmente son dos los que entran. Bueno, para que haya un trío tienen que entrar en este ángulo, bueno, pues 3 fases, por ejemplo, nueva, llena y nueva. Entonces, todos los tríos están tirando hacia el verano, como muy pronto en abril, o sea, de abril hasta septiembre. Nunca hay tríos en enero ni febrero. Y eso es porque la Tierra en esos momentos está en el afelio, va más despacio, y las posiciones de la Luna también van a estar más ajustadas. No se van a separar tanto como aquí. Entonces aquí en 32 grados no caben 3 posiciones de eclipse, y aquí sí. Bien, entonces, ¿cuántos eclipses hay a lo largo del año? Antes hemos dicho que 4, ¿no? Bueno, por lo menos hay 4. 4 siempre. Pero puede haber hasta 7. Si tenemos 2 estaciones de eclipse, que además ninguna pilla esto sería a principio de año, sería en enero, la línea roja. Entonces aquí va dos eclipses, 2 y 2, 4. Pero si, por ejemplo, nos pilla en enero una estación de eclipses, la otra será pues, en junio, julio, y da tiempo a que se meta la tercera en diciembre. Entonces, ¿cuántos eclipses habría aquí? Pues 2 eclipses, 4, y esta tiene muchas probabilidades de que tenga 3, porque está en ese... No siempre en esta estación de eclipses va a haber 3, Para que haya 3 tiene que quedar colocados, o sea que la entrada de la Luna o del Sol en el rango ese, pues esté justo la primera al borde, la segunda en el medio y la tercera en el otro borde. Pero vamos, puede haberlos. Y creo que tengo algún ejemplo. Sí, en 2025, este año, tenemos 4 eclipses. Sí, la última en septiembre, el 7 de septiembre. Y en 1982 hubo 7. También pasa muchas veces. ¿Puede haber 6? Sí, por ejemplo, si por ejemplo, si va todo un poquito más para adelantado, esta no cabe en este año si pasa al siguiente año. Pues aunque todo funcione igual respecto a nuestro año, midiendo por años oficiales, pues esta no entraría. Entonces puede haber cualquier número. También puede haber 3 y 2, pero entre 4 y 7. Bien, esto lo voy a pasar un poquito rápido porque, como siempre, me enrollo y luego no me da tiempo a acabar. Bueno, quería hablar un poquito de los eclipses anulares y los totales, simplemente para volver a nuestros 3 eclipses y ver, por ejemplo, por qué, o sea, tenemos total, anular, y en el medio de los 2 totales hay un hueco. ¿No podría ser total? Bueno, vamos a ver. Digo, ¿quién quiere más? ¿O quién da más? Bueno, el tema de que sea total o anular, aparte de que tiene que coincidir la trayectoria, es que el tamaño de la Luna y el tamaño del Sol, el tamaño aparente, evidentemente, el tamaño que vemos desde aquí. Entonces, desde aquí vemos un poquito más grande el Sol
que la Luna. Sin embargo, la órbita de la Luna es más excéntrica. Quiere decir que se aleja y se acerca a la Tierra bastante más que lo que nosotros hacemos con el Sol. Es decir, que al final, para ver si me queda un hueco de un anillo, me queda todo tapado, va a ser fundamentalmente la acción de la Luna, que nos pille la Luna en el perigeo, entonces esto hace que nos va a tapar entero el Sol, o que nos pille en el apogeo y que no. Pero también influye el Sol, porque ya digo que los números, los tamaños son tamaños aparentes, son parecidos. Evidentemente el Sol es muchísimo más grande que la Luna, pero está muchísimo más lejos. 400 veces, ¿no? Decían. Bien, entonces, por ejemplo, el asunto es que no puede haber dos eclipses totales en temporadas consecutivas. O sea, que después del de Bilbao ya podemos buscar, pero no va a haber, o sea, 6 meses después, no va a haber otro eclipse total. Es imposible. ¿Por qué? Para que, bueno, imaginemos que esto es la órbita de la Luna, esto es el perigeo, está más cortita por aquí que por aquí. Entonces, para que se produzca un eclipse total, este sería el de Bilbao, la Luna tiene que estar cerca de la Tierra para que se le vea más grande y tape al Sol. ¿De acuerdo? Pero es que el siguiente periodo, la siguiente estación de eclipses es casi 6 meses después. O sea que el dibujo, si ponemos aquí la de Bilbao, el dibujo sería aquí. Y para que haya eclipse de Sol, la Luna tiene que colocarse aquí. Pero fijaros que este tramo es el largo. La Luna está en el afelio. Entonces, si la Luna está en el afelio, está lejos, perdón, el afelio. Le he dicho mal. En el apogeo. En el apogeo. Apogeo y perigeo. Bueno, aquí tenía que estar cerquita y aquí tiene que estar lejos, porque la forma de la elipse cambia un poquito, pero muy poco, muy poco. Entonces, si la Luna está lejos de la Tierra, ¿se puede producir el eclipse total? No, será anular, porque la Luna será más pequeñita, al estar más lejos, y entonces pues queda, no le tapa el Sol. Por lo tanto, el de enero o febrero de 2028 no puede ser total. Bien, 2 anulares seguidos sí puede haber. O sea, 2 totales seguidos no puede haber, pero 2 anulares seguidos sí. La razón así globalmente es porque hemos comentado que el tamaño de la Luna aparente es más grande que el del Sol. Entonces, jugando y buscando situaciones concretas, aquí, por ejemplo, esto ocurrió en estas fechas. El Sol está más cerca y la Luna está más cerca, pero poco más. Bueno, no me voy a enrollar porque al final no vamos a acabar. Simplemente decir que eso, debido a estas circunstancias, pues 2 eclipses anulares seguidos, en estaciones seguidas, sí que puede haber. Tampoco hay muchos, pero algunos les hay. Bien, y volviendo a lo que es al trío nuestro, el tener 2 totales separados únicamente por un hueco de estos, una estación de eclipses, desde que están los datos esos que hizo este hombre, que recopiló este hombre, solo ha ocurrido una vez, hace más de 30 siglos. O sea, un eclipse total en la península. Y al año siguiente otro eclipse total en la península. Pues ya podéis presumir. Porque en 30 siglos no lo ha visto nadie. No ha habido. Y la siguiente historia, un eclipse total, el del sur, y uno anular 6 meses después, o sea, 2 temporadas contiguas, tampoco ha habido nunca. Me he puesto 200, son 2000. O sea, en este caso ha habido un caso dentro de estos 50 siglos, en este caso no ha habido ninguno.
en la península. Bien. Bueno, esto es una parte totalmente distinta, quizás muy técnica, no lo sé. El periodo Saros. Bueno, los eclipses, a pesar de que tienen tantas connotaciones y tantos datos que hay que calcular, que hay que ver, que no hay que ver, no van a su aire, sino que están regulados por el periodo Saros exactamente, que hace que se repitan, y eclipses muy parecidos, cada 18 años y 11 días. O sea, podemos calcular si hay un eclipse. También habría otro muy parecido, el 18 del 9 del 2043. Pero ya es tiempo, ¿eh? Bueno, a ver por qué. Un eclipse de sol es cuando hay luna nueva, impepinablemente, y además está cerca del nodo. No hace falta que esté exactamente en el nodo, pero está cerca del nodo. Vale, entonces, partiendo de esa situación, ¿cada cuánto tiempo volverán a estar la luna cerca del nodo y en fase nueva? Pues alguien se dedicó a hacer cuentas. Resulta que una lunación dura 29,5 días aproximadamente, y la luna, tenemos un ciclo, la luna vuelve a pasar por el mismo nodo al cabo de 27,21 días. Entonces, si buscamos un número que multiplicado por esto, un número entero, y otro número que multiplicado por esto, el resultado nos dé igual, bueno, vamos a decir muy parecido, igual es imposible porque faltan decimales y serían números irracionales, no puede dar igual, pero que dé muy parecido, pues ya tenemos el asunto. Voy a explicar luego cómo lo hacía con mis alumnos. Al cabo de un múltiplo entero de cada uno de estos periodos, con un mismo resultado, o casi igual, la situación será análoga y volverá a producirse otro eclipse similar. Bueno, pues resulta que 223 por ese número tan raro me sale 6585.32 y 242 por ese otro número raro me sale 6585357. Con ordenador se puede hacer fácil, pero si no, no sé cómo lo calcularía. Bueno, son valores muy cercanos, no son exactamente iguales, una diferencia de 0,36 días. Entonces, estos días son los 18 años y 11 días. Bueno, antes había puesto y no lo he dicho, que si pillan 5 bisiestos, pueden pillar 4 o 5 en estos años, pues serían 10 días, 5 años, 18 años y 10 días. Bueno, igual se entiende un poquito mejor así. Yo se lo explicaba así a mis alumnos y alumnas. A ver, tengo una escala del tiempo y tengo el periodo de luna nueva a luna nueva, 29,5, y el tiempo que tarda en pasar por el nodo, 27,2. Entonces, ha habido un momento en que han coincidido, o sea que ha habido eclipse. Entonces, lo que hago gráficamente es ir añadiendo intervalos de uno y de otro, y a ver si encuentro cuando me coinciden. Bueno, parece que este se va acercando, como este es más pequeño, esta marca se irá acercando para allá, se va acercando para allá y casi se clava. Pero no es suficiente, bueno, eso es relativo. Entonces, pruebo el siguiente, y ya se ha pasado. Pues sigo haciendo, cojo un papel muy largo, y resulta que cuando lo hago 223 veces, bueno, aquí se van acercando, y este 242, clavado. Bueno, clavado, perdón, no está clavado. No sé si veis que esta línea está un poquito más a la izquierda, y aquí está en el medio. Hay una pequeñísima diferencia, los 0,3, que tiene su utilidad eso. Bueno, entonces, como ocurre esto, pues eso, la luna nueva, se han producido todas estas lunas nuevas, 223 lunas nuevas, y se han producido
242 pasos por el nodo, pues vuelven a estar. Bueno, si hay alguna cosa que no sé... Eso me decís, ¿eh? Bien. Hay un pequeño problema. Bueno, tenemos, por ejemplo, este eclipse que está marcado aquí, que sería toda esta zona, y este otro. Fijaros que la forma es parecida. O sea, por la situación, el nodo y la luna, parecido. Pero hay una cosa bastante diferente. Aquí es Europa y aquí es América. Es que no hemos hablado para nada de la Tierra. La Tierra va girando a su aire. Entonces, cuando le coincidan las otras historias, ciclos Saros, 18 años, se produce un eclipse. Pero el eclipse va a ser en diferente sitio. Como el decimal de días era 0,35, casi 0,33, es un tercio de día, lo cual quiere decir que si esto lo hago 3 veces, se completa el día y me va a coincidir la zona igual que esta. Bueno, y luego hay otro detalle también por otro numerejo que va cambiando de latitud. Este está cerca del ecuador y este está un poquito más lejos. Entonces tenemos este grupo, bueno, donde veáis Saros 136, que es un grupo de Saros, o sea, cada grupo de Saros tiene un número, no es el número ordinal dentro del periodo de Saros, a veces eso confunde. Bueno, tenemos este eclipse, 1, 2 y 3, y fijaros que es muy parecido. Es muy parecida a la zona. Los eclipses son todos casi iguales, pero la zona es muy parecida. Bien, se va subiendo un poquito para arriba, luego lo vamos a ver por qué. Bueno, sí, ya. Si estos eclipses se producen en el nodo descendente, aquí la luna descendente, aquí sería el ascendente, el eclipse se produce cada vez un poco más hacia el norte. Y llegará un momento en que se marchará y desaparecerá este Saros. O sea, ya no funcionará. Bueno, estamos la luna y el sol en un eclipse, en un nodo descendente. Descendente porque la luna va hacia abajo. Esta es la eclíptica, esta es la órbita lunar. Bien. Cuando haya pasado ese tiempo, como este ocurre antes que el otro, resulta que la luna se pone nueva un poquito antes, por los decimales, un poquito antes que el nodo, con lo cual luna nueva se junta con el sol, pero no se junta con el sol en el mismo sitio, sino un poquito antes. Estoy exagerando, esto es exagerado para que se vea. Entonces, el siguiente eclipse se produce más hacia arriba. El siguiente, todavía más. Bueno, no lo he dicho, pero vamos a ver, en este eclipse puede ser un eclipse anular como este, pero visto desde el mismo sitio. Si yo quiero ver este eclipse, me tengo que ir hacia el norte, ¿no? Tengo la luna aquí y el sol allá, que está más lejos, me voy hacia el norte, me pego hacia el norte, a ver si el pillo. Bien, entonces, dentro del ciclo de Saros, cada vez se ve, si es un nodo descendente, cada vez se ve más hacia el norte, si es un nodo ascendente, cada vez se ve más hacia el sur, o sea, un poco contrasentido de la palabra, y llega un momento en que ya desaparece. O sea, llega un momento en que esto, para poder ver esto delante de esto, te tienes que salir por el polo norte para arriba. Este es nuestro... Sí, este es nuestro, el de Biló. Entonces, he puesto los anteriores al... O sea,
todos 8 del ciclo Saros, uno detrás de otro, y este es el nuestro. Entonces, los anteriores, fijaros que, bueno, este y este muy parecido, este también, este ya se va bastante hacia el norte del nuestro, y gracias, porque si no, no lo veíamos. Siguiente ya va a estar muy cerca del polo, y ya los dos siguientes van a ser parciales. O sea que nuestro eclipse, dentro de su grupo Saros, solo va a tener otro que sea total. Los siguientes son parciales. Esto ocurre solo al principio y al final del ciclo Saros. Menudo rollo, ¿no? Bien, y esto es un resumen de un ciclo Saros completo, pero no de uno en uno, sino saltando un montón. El ciclo Saros empieza siempre con un eclipse en el polo, un eclipse parcial en el polo. Fijaros que hay un salto bastante grande, no es un ciclo Saros, son unos cuantos, pero dentro del mismo Saros. Se forma esta, y al final se acaba en el polo sur con otro eclipse parcial, solo parcial. Al principio eran totales, aquí es mixto y aquí es anular, y luego parcial. Bueno, una vez me preguntaron cómo asignan los números al Saros, o sea, ¿por qué Saros 115? Bueno, pues simplemente cuando se produce un eclipse, bueno, ya se sabe o se puede calcular, pero cuando se produce un eclipse en uno de los polos, tiras para atrás los 18 años y no había ninguno, pues quiere decir que ese va a ser el primero. Entonces, el primero es Saros. Entonces, coges el último numerito de Saros que tengas por ahí utilizando y le añades uno y ya tienes un ciclo Saros nuevo. Bueno, ya voy a acabar. Hay otros periodos, además del Saros, es decir, que esto del Saros no es una cosa única. Lo de pintar las rayas esas, yo decía que os podíais parar aquí o podíais seguir. Por ejemplo, si 18 años parecen mucho, podemos coger otros ciclos más cortos, o sea, nos paramos donde una rayita con otra pues no estaban enfrente, pero casi. Y entonces me sale otro ciclo, pero que no dura mucho. Que no dura mucho y además cada eclipse es de un tipo. Y lo que he llamado yo ¿no he hablado de lo anterior? Sí, más largos. Más largos que el Saros, hay uno de 58 años, menos 40 días. O sea, que se han ido con el cálculo hasta el final. Este va a ser más exacto, lógicamente, pero curiosamente no va a ser más exacto en cuanto a las formas. Porque Saros, yo no sé quién inventaría eso, pero le metió una magia. O sea, de todo lo que se ha hablado, vale, pero hay una cosa nueva. Resulta que, si consideramos el periodo de tiempo en que la Luna vuelve a pasar por su perigeo, yo de esto solo he hablado para ver si era total o anular, o sea, pero para el cálculo de la Luna, el perigeo y apogeo no calcula nada. Pues resulta que al periodo se le llama, es anomalístico, dura esto de aquí, y que es prácticamente igual que los números que me salían en el Saros. Es decir, que después de hacer un Saros, de dar 1000 historias, 1000 vueltas y 1000 no sé qué, al final, si la Luna estaba en el perigeo, vuelve a estar en el perigeo, con una diferencia de 0,2 días. O sea, eso es una cosa que ha salido así, punto. Porque, entonces, al estar la Luna, al volver a estar la Luna en el perigeo, o en el apogeo, me da igual, en el mismo puesto, pues los tipos de eclipses son iguales, son parecidos, únicamente cambiarían al cabo de mucho tiempo. Son iguales porque si está en el perigeo, pues van a ser totales. Bueno. Vemos aquí, efectivamente, que los 5 eclipses seguidos del Saros de 129, todos con la misma forma.